¿Cuánto contenido necesito antes de lanzar mi blog? Excelente pregunta. Yo creo que aunque muchos te estarán diciendo por ahí que necesitas matarte a escribir para conseguir visibilidad, hoy en día creo que ya no es necesario matarte tanto a escribir para ganar visibilidad en Internet. Básicamente tienes dos métodos distintos que quiero presentarte. El primer método es el método Extreme Blogging. En este caso, asumes que los contenidos no son la única forma que vas a tener de generar contenido. En este caso, vas a utilizar también publicidad online. Facebook Ads, para nombrar una red de publicidad online. La ventaja es que de la noche a la mañana puedes estar generando visitas para tu plataforma online. Y sobre todo que todos los contenidos que vas a ir preparando para tu plataforma online desde el primer minuto va a estar enfocado a lo que es el core de tu negocio online, lo que quieres vender, las soluciones que quieres ofrecer a tu audiencia. ¿Okay? ¿Qué necesitas para sacar adelante un blog lanzado con Extreme Blogging? Primero vas a necesitar un lead magnet, una pieza de contenido que vas a regalar a cambio de un correo electrónico. A partir del momento en el que tienes este correo electrónico vas a poder desarrollar esta relación genuina con tus suscriptores, vas a poder compartir contenidos con ellos, vas a poder básicamente generar confianza, generar autoridad, generar simpatía, todos estos aspectos fundamentales que son necesarios antes de poder cerrar cualquier venta en Internet. Con lo cual, fundamental primero construir la relación, lo puedes hacer gracias a contenidos que vas a compartir por correo electrónico. Ahí no necesitas montar tu blog. El blog es solamente la puerta de entrada en tu funnel, en el sistema que estás utilizando para construir esta relación. Se entra en tu funnel a través de una página que se llama Squeeze Page, una página en la que ofreces tu lead magnet, esta pieza de contenido interesante para tu audiencia a cambio de un correo electrónico, y a partir de ahí vas a compartir unos cuantos correos electrónicos. ¿Cuántos necesitas para arrancar? Yo diría que 5 piezas de contenido son más que suficientes, y no estoy diciendo de redactar artículos de 2.500 palabras como se están haciendo mucho ahora para poder posicionarse en Google. No necesitas piezas de contenido súper enfocadas que vienen a completar lo que has presentado en tu lead magnet y vienen a ampliar la información que estás aportando. Artículos de 1.000 palabras son más que suficientes para aportar valor, para ayudar a tus suscriptores a avanzar un pasito más hacia la resolución del gran problema que tienen, sabiendo que ellos pueden acelerar la resolución de este problema comprando la solución que tú vas a ofrecerles. Esta es la idea. Con lo cual, necesitas este lead magnet, y sobre todo para crear este lead magnet, nada de escribir un ebook de 250 páginas. No necesitas esto, necesitas un documento útil, un mapa que aporta visibilidad, un checklist, algo relativamente corto que tiene la capacidad de generar valor a muy corto plazo y que sea fácil de consumir. Esto es lo que es para mí un buen lead magnet, y luego 5 piezas de contenidos como mucho para poder empezar a construir tu lista de correo. Una de estas piezas de contenido te recomiendo que sea tu propia historia. ¿Cómo llegas a querer lanzar este blog? ¿Por qué quieres transformarte en un emprendedor digital? ¿Cuál es tu misión en tu proyecto? En fin, cuenta cosas, explica los porqués. Creo que cualquier relación sana que vas a construir con un suscriptor captado en Internet empieza por un gran porqué. ¿Okay? Así que esto sería el método favorito que te recomiendo desarrollar ahora a corto plazo. Este método es totalmente compatible luego con tácticas de generación de visitas sin pagar, como por ejemplo el guest blogging o otras acciones para conseguir visibilidad sin pagar. ¿Okay? Segundo approach, segundo método, es el método tradicional de blogging. En este caso, primero vas a necesitar montar tu blog y escribir contenido. En este caso, primero, te recomiendo no esperar tener 25 artículos antes de lanzar tu blog. Esto es perder el tiempo y escuchar las excusas que todos tenemos en retrasar el lanzamiento de tu blog, con lo cual no lo hagas. Con 3 artículos y una página acerca de es más que suficiente para lanzar un blog en el método tradicional. Necesitas estar en el mercado y empezar a caminar junto a tu lector ideal, a tu cliente ideal, para poder entender mejor lo que son sus necesidades, y escuchando sus feedbacks, pues afinar poco a poco lo que es la línea editorial de tu blog. Una de las recomendaciones que te haría es de mezclar contenidos más bien enfocados a hacer contactos con otros bloggers, con una audiencia más
grande que la tuya en estos momentos. Piensa en entrevistas, piensa en roundup posts, los posts donde invitas a muchos expertos a opinar sobre un tema relevante para tu audiencia, junto con posts en los que realmente dedicas a aportar valor y a demostrar lo que sabes sobre el problema que tiene tu audiencia, haciendo una mezcla editorial de ambas cosas. Yo creo que estás bien encarrilado para poder crear una línea editorial que sea eficaz en el momento de captar suscriptores que sean preclientes, porque no te olvidas que la finalidad de tu blog no es únicamente publicar contenidos, sino que es que sea un apoyo a un negocio online que tiene que generar ingresos, porque si no generas ingresos no vas a conseguir reinventarte profesionalmente. Con lo cual, esto sería el segundo método y un poco como en el método anterior de Extreme Blogging, necesitas muy pocos contenidos para arrancar tu aventura. Sinceramente, yo en estos momentos te recomendaría empezar con un blog lean, magre en inglés, y desarrollar un funnel a través de correos electrónicos, ya que esto te permite trabajar con un sistema en lo cual te va a permitir escalar y apalancar el poco tiempo que tienes para tu plataforma online en hacer otras cosas. Una vez que has activado tu sistema, pues puedes dedicarte a otra cosa. En el otro método del blogging tradicional, una vez que empiezas a publicar 1 o 2 posts a la semana, estás un poco atrapado con la necesidad de producir nuevos contenidos y de seguir publicando casi el resto de tu vida. Con lo cual, piensa bien cuál es el mejor modelo para ti. Pero en cualquier caso, como ves, en ambos casos yo lo que te voy a recomendar es no hacer caso a las excusas que tu cerebro lagarto está generando una y otra vez para básicamente satisfacer a tus miedos. No escuchas este cerebro lagarto, lánzate a la piscina cuanto antes y ve caminando, porque así vas a poder ser mucho más productivo, ya que tu viaje únicamente empezará en el momento en el que arrancas a publicar estos contenidos y anuncias al mundo entero, sea cual sea el método de blogging que elijas, que estás aquí compartiendo contenido de valor añadido, ¿vale? Con lo cual, mucho menos contenidos que los que te piensan son necesarios para poder lanzar tu plataforma online y empezar a construir lo que es tu negocio online. Acuérdate que el blog no es la finalidad, sino que es tan solo la pieza necesaria, pero no suficiente, que requiere tu negocio online, para poder conseguir atracción. Con lo cual, cuanto antes arrancas con estos primeros contenidos, antes podrás empezar a captar tus primeros suscriptores y transformar estos suscriptores en tus primeros clientes. Esto es la clave. Sin clientes no hay reinvención que valga.